Hola, hoy en Ciencia y Epistemología hablaremos sobre los filósofos presocráticos, su relación con el pensamiento de Platón y Aristóteles y asimismo su relación con los filósofos modernos y contemporáneos. El origen del espíritu científico es una de las interrogantes no resueltas aún por la ciencia. ¿Qué pasó en la antigua Grecia? La curiosidad frente al asombro engendró el deseo de conocer y esto llevó a la búsqueda de la sabiduría que se perfeccionó hasta alcanzar la razón y la ciencia. Es con los presocráticos cuando se produce ese pasaje, ese instante preciso en que el mito se transforma en logos y nace la ciencia. Podemos reconocer 4 escuelas formadas en la era presocrática. La escuela jónica o de Mileto, conformada por Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, la escuela pitagórica de Pitágoras y Alcmeón, la escuela eleática de Genófanes, Parménides y Zenón, y la escuela atomista con Leucipo y Demócrito. La primera escuela filosófica es la jónica. En los siglos VI y V a.C. adherían a una concepción ilozoica del mundo, es decir, el principio de todo debía estar en una materia viva, impulsada por una fuerza interna de transformación. El primer científico del mundo, se nos dice, fue Tales entre 640 y 546 a.C. Tales creía que el origen de todas las cosas era el agua. El espíritu científico de Tales era producto de la paciente contemplación de la naturaleza. Anaximandro de Mileto, entre 610 y 546 a.C., fue discípulo de Tales. Para él, el origen de todo era el infinito, el apeirón, una masa indiferenciada de enorme extensión, de cuyo caos surgían torbellinos que formaban mundos, los que no eran creados, sino que evolucionaban. Anaxímenes, entre 585 y 528 a.C., sostenía que el protagonismo se lo llevaba el aire. El aire estaba en estado natural como algo invisible, pero podía convertirse en niebla o agua, así como en tierras y piedras, y hasta en fuego. El aire más puro era el que daba origen a la vida. En la escuela pitagórica tenemos a Pitágoras de Samos entre 570 y 497 a.C. Fue el fundador de esta escuela filosófica. Su búsqueda de una explicación del mundo no fue motivada por la curiosidad científica, sino por una aspiración religiosa. Para Pitágoras, todo lo que existe tenía a su vez un contrario, un opuesto, de modo que existía cada cosa a causa de la existencia de otra, de su mutua distinción, pero eran conciliadas por una armonía universal. Él creía en la inmortalidad del alma y que las matemáticas eran la ley que dominaba el mundo. Los números eran la esencia de la que estaban hechas todas las cosas. Alcmeón fue como los pitagóricos, un dualista. Se centró en el origen y proceso de las sensaciones, siendo de su creación la tabla pitagórica de las oposiciones que ponía en relación sensaciones, colores y magnitudes. Otra de sus contribuciones fue la elaboración de una teoría que suponía el alma inmortal y en continuo movimiento circular. La escuela eleática, en cambio, sostenía que nada cambia y llevó al extremo la idea de que la experiencia sensible era ilusoria. Genófanes nació en Colofón hacia el año 570 a.C. Es generalmente reconocido por haber sido el primer autor que cuestionó el antropomorfismo de los dioses humanos. Su principal representante fue Parménides. Sabemos que vivió en el 504, que fue probablemente discípulo de Genófanes. Para Parménides, el movimiento era imposible y la realidad toda estaba hecha de una única sustancia, un único ser que es eterno, ilimitado o infinito. Parménides afirmó al ser negando el devenir y se atiende exclusivamente a lo que enseña el pensar, la razón. Se le puede llamar el primer racionalista, Zenón. Tiempo después, Zenón, que nace probablemente entre 490 y 485 a.C., fue discípulo de Parménides. Desarrollaría ejemplos donde quería mostrar la evidencia de lo ilusorio de los sentidos y pretende mostrar que el movimiento no existe. En cuanto a la escuela atomista, esta escuela era una revolución científica, la cual era definitiva, porque permitió un cambio de paradigma en cuanto a cómo se percibía a la realidad del mundo, principalmente en su parte física, que llegaría de la mano con la teoría del atomismo. Esta escuela fue fundada por el filósofo Leucipo. Leucipo, no tenemos muchos datos de él, más que él era el mentor de otro filósofo denominado Demócrito. Demócrito creía que todas las cosas estaban hechas por pequeñas partículas sólidas e invisibles denominadas
átomos. Estos átomos estaban en toda la materia y eran indestructibles, sólidos y duros, y siempre se encontraban en continuo movimiento, lo que implicó una existencia de un espacio, pues si no, no tendrían en dónde recorrer. Esta escuela se relacionó mucho con los sofistas, es decir, a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Estos últimos dos fueron los quienes impondrían todo su pensamiento alrededor de la época de la Edad Media, con una necesidad de un mundo finito y limitado, con un límite. En cuanto a Sócrates, Sócrates es considerado uno de los más grandes filósofos de aquella época. Él fue maestro de Platón y también tuvo de discípulo a Aristóteles. Pero Aristóteles tenía su pensador más influyente, el cual era Platón. ¿Por qué? Porque estos dos pensadores creían que en su ontología y su epistemología eran como dos rectas que surgían de un mismo punto, pero se iban separando, pues tenían ideas diferentes. Para Platón, él creía que la realidad material era simplemente un punto de partida, pero que esta era necesaria para poder alcanzar la verdadera realidad. Mientras que para Aristóteles, él creía en un mundo más natural y su objetivo principal era la investigación. Platón hablaba de la ateniense, un mundo sensible para poder diferenciarlo de lo que no se podía tocar, mientras que para Aristóteles hacía simplemente referencia a una naturaleza o una physis. Dentro de toda su lógica, Aristóteles nos cuenta de unas categorías. Estas categorías van a ser vistas desde un punto lógico, las cuales estructuran y organizan la realidad. Por ejemplo, la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, posesión, acción y pasión sirven para atribuir a un predicado hacia un sujeto. Por ello, el objetivo central para la crítica aristotélica hacia Platón es una doctrina de ideas con una teoría que pone en segundo plano al mundo natural. La relación, en cambio, con los filósofos modernos y contemporáneos tuvo una gran influencia en estas corrientes filosóficas, porque eran paradigmas investigativos tradicionales y emergentes que poseen rasgos distintivos. En cuanto al término filosofía, se define como el amor del saber y la sabiduría que lleva desde la antigüedad hasta la actualidad. Platón afirma que no se logra hacer filosofía sino por eros, mientras que Aristóteles plantea que filosofía es una cierta filia. Desde la antigüedad hay que reconocer tres estilos de pensamiento. Uno inductivo, que se utilizan los sentidos y el nivel sensorial dictado por Diógenes el Cínico. Un pensamiento deductivo o abstracto utilizando la razón, argumentos y deducción, el cual fue planteado por Aristóteles, mientras que un pensamiento intuitivo vivencial fue planteado por Platón. En estos correspondientes a estos tres estilos se forjaron ya tres enfoques. Un enfoque empirismo, que es una inducción experimentada y controlada. Un racionalismo, que utiliza la deducción con una modelación lógica y una explicación a las cosas. Y un vivencialismo, el cual hace referencia a una intuición o una experiencia vivida con una comprensión. Pues cada uno de estos, sin lugar a dudas, nos ha desarrollado de que la filosofía antigua y medieval, con su continuidad en el devenir de la historia de la ciencia, surgió estos tres enfoques, haciendo que los paradigmas tradicionales tengan relación con los modernos.